sí te he visto muchas veces, pero desde el público y me da mucho gusto verte en este tipo de conversación. ¿En dónde te encuentras esta mañana? En Buenos Aires, en la biblioteca de mi casa, Ujú. eh, andaba trabajando, haciendo mil cosas. ¿Cuánto tiempo te pasaste en la biblioteca de tu casa en este confinamiento? ¿Fue uno de los lugares en donde pasabas más tiempo o dónde era en donde más te entretenías, por decirlo de una manera decente? Aquí, aquí en la biblioteca, te diría casi todo el tiempo. En un momento estuve 6 meses escribiendo sin levantarme de esta silla y un poco aquí también en el estudio del piano. Así que este fue el lugar donde más circulé en el último año y medio, te diría. Mucha gente se la pasó, pues no necesariamente en bibliotecas, pero puede ser que en su sala de estar, en la sala de televisión o en la recámara, imaginando el futuro, algunos desde una visión muy nihilista y otros con mucha esperanza. ¿Cómo te imaginabas tú el futuro o el momento en donde nos encontramos en este momento? No, no me lo imaginaba, creo que nadie. Recuerdo alguna voz que en ese momento sonó agorera, en aquellos primeros días de finales de marzo, y que decía esto va a llevar 2 o 3 años y todos decíamos, no, mirá este amargo, lo que está pensando. Y finalmente estamos recién en un proceso, te diría, camaleónico, el cual todavía siguen sin aparecer certezas, por lo menos para gran parte de la población mundial, ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando no hay certezas, fíjate que en las crisis creo que cuando ves que no hay certezas es cuando encuentras soluciones. O sea, empiezas a tomar valentía, buscas la manera en la cual sortear la dificultad y proseguir. Es algo característico de la especie humana y creo que una de las herramientas para poder sortear la dificultad es el arte, en específico la música, que es como este gran ecualizador. ¿Cómo vives tú esa, no quiero decir responsabilidad, pero sí esa herramienta que desarrollas para que la gente pueda seguir adelante en tiempos difíciles? Bueno, varias cosas sobre tus palabras. Primero, sí, la resiliencia es parte de la posibilidad de la condición, es una de las posibilidades de la condición humana, ¿no? Adaptarse rápidamente o temporariamente a cambios que pueden llegar a ser bruscos, abruptos. Eso forma parte, digamos, como del ADN humano. Ahora, no es lo mismo estar en el medio de una balacera, en el medio de una guerra, que estar en una casa en estas situaciones con un techo, una ducha, 4 comidas o 2 comidas diarias, un espacio más grande que otro. Entonces, en ese sentido, yo me considero un privilegiado porque he tenido espacio para poder, durante este proceso tan complejo y tan inadjetivable, te diría, en este momento, he tenido la suerte de poder desarrollar las mieles de mi oficio. Yo no sé si eso va a brindarle esperanza o no a alguien. En principio lo que pude hacer fue escaparle un poco a la locura, no en términos poéticos ni mucho menos, en términos bien reales, ¿no? A cierta posibilidad de psicosis o estas patologías nuevas que están surgiendo dentro de este proceso pandémico, ¿no? Entonces, en principio te diría que se me hace muy complejo pensar un panorama, ya sea esperanzador o nihilista. Me parece que uno va de un lado al otro y que también tiene que poner la cámara en muchos lugares y salirse un poco del ombligo de uno, ¿viste? Porque ahí es cuando uno empieza a comprender con mayor precisión el extraño fenómeno en el cual estamos metidos, ¿no? Voy a retomar dos cosas, que es el paralelismo de la guerra. Sí, efectivamente, este es otro tipo de guerra o otro tipo de confrontación en donde no ves las balas, entonces no sabes en dónde te puede herir el enemigo. Y los estrategas en este tiempo del campo de batalla pues, son médicos y son especialistas, pero también son, y los sigo sosteniendo, artistas, en la parte en donde para que la gente no llegue a estos niveles de psicosis, tiene que tener otro tipo de escapes, ensoñamientos o de perspectivas de esperanza. Y sí creo que las armonías, las melodías, el ritmo, las letras que se pueden desarrollar por parte de ustedes son enormes herramientas para que la gente sí sepa que
la certidumbre está en uno de que sí puede salir adelante ante estos procesos, no solo de miedo, sino de enorme ansiedad. Es probable, Gonzalo, es probable. Yo, digamos, he hecho en esta temporada todo lo posible para poder estar cerca de toda la gente que he podido, acompañándolas desde el piano, desde mi casa, cantando, haciendo algún Instagram Live, haciendo diferentes actividades. Eso eh, lo hago como si fuera un soldadito con una flecha, ¿viste? En el medio de una balacera monumental. Eh, Siempre con la idea, la posibilidad de que eso estás acompañando y ayudando a pasar el tiempo a alguien. Pero por otro lado, los acontecimientos son tan brutales, la cantidad de muertos son tan grandes, los niveles de contagio son tan importantes, que es inevitable una reflexión un poco, intentar llevar las ideas un poquito más lejos y, y empezando desde lo más cerquita, creo que, a ver, la conciencia de que hay también una gran comunidad trabajando en el aspecto sanitario que es digna de las más grandes medallas en este momento, ¿no? Porque en todos lados del mundo la comunidad sanitaria se ha cargado el conflicto al hombro y en muchos casos, como sucede en muchos lugares del mundo, gran parte de la sociedad no tiene conciencia del enorme esfuerzo anímico y físico que ha hecho toda esta comunidad para poder sostener con vida y acompañar estos procesos que muchas veces terminan en una muerte indeseada, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado también saber que es un momento, me da la sensación, Gonzalo, vos después me parás o me decís, que es un momento como si fuera de reveladora, ¿viste? ¿Viste cuando la fotografía, antes que fuera digital, el fotógrafo entraba al cuarto de luz roja y tiraba el papel sobre un cubo de agua y la foto iba apareciendo poco a poco, ¿no? Y veías la imagen. Me parece que de alguna manera el COVID está haciendo el agua en el cual se revela la foto de la situación de los humanos en el siglo XXI, y lo que estamos viendo no nos gusta nada. Hasta dónde han llegado las cosas, ¿no? Entonces creo que eso sí amerita como un sistema de reflexión profundo sobre el accionar de los seres humanos, sobre todo en las grandes esferas de poder, ¿no? En la vida política y en la vida económica, ¿no? Hay algo ausente en el mundo, que es el sentido de la solidaridad, de que, digamos, que eso ya está como terminado, que a la vez es una herencia del cristianismo, un sentido, y de otras doctrinas religiosas que han sido, que se han expandido en el mundo en todos estos años. Pero por otro lado, a la hora de actuar, ese espacio de solidaridad la ves entre los más carenciados, ¿sabes? Entonces, eso también es otra alarma. Señoras, señores que están allí en los grandes espacios de poder, ¿qué hacen ante esas muertes que han generado este espacio de absoluta mezquindad en pos del avance de un sistema que solamente posterga y deja de lado a una gran cantidad de población mundial, ¿no? Y ahora estamos sufriendo parte de las consecuencias de ese accionar salvaje de lo que ha sido o es aún el capitalismo, ¿no? Fíjate, ahora que te escuchaba, Fito, hablabas de esta parte de la solidaridad. De pronto en México pasan accidentes o pasan este tipo de cosas y siempre se dice la solidaridad del mexicano. Hay un sismo y están los mexicanos ahí sacando la piedra. Hay un huracán y ahí estamos dotando a la gente, lo cual es muy bueno, pero también te habla de la ausencia de Estado, en donde de pronto pues el Estado tendría que estar dotando de lo que está dotando el civil, ¿no? No solo desde la parte mucho más mezquina es que pagué impuestos, hasta la parte de, en una de esas, esos civiles están igual de desprotegidos que los que cayeron en desgracia y están dando lo poco que tienen para eso. Creo que sí tienes mucha razón, pero quisiera retomar esta metáfora que hiciste sobre
revelación de las fotografías. Y la quiero recuperar a como esa sensación de finitud, de que solo tengo un rollo de 36, de 24, de 48 fotografías, y eso es lo que hace que me atesoren mis momentos. Lo hemos perdido por esto, ¿no? O sea, por un teléfono celular en donde podemos tener 10,000 fotografías o 7 teras de canciones, pero no nos damos cuenta que no importa la cantidad, sino que tendríamos que regresar a tener poco, pero que sea atesorado en nuestros corazones. Sí, ese sería el deseo de todos. Lo que pasa es que, viste, que no podemos condicionar a la condición humana, ¿viste? Los seres humanos hemos decidido, de alguna manera, digamos, formar esta sociedad que hemos formado, en la cual algunos han participado más activamente que otros, y priva la idea de la acumulación de materia y del alejamiento de la naturaleza. Entonces, todo lo que sea alejarse de la naturaleza en un sentido, siempre va a tener una contracara que va a ser, no puedes pelear contra Mother Nature, no se puede, y en un momento te va a pasar una factura. Y Mother Nature también es el ser humano. Y cuando el ser humano pelea contra sí mismo, en ese sentido, sin rumbo fijo, sin dirección, bueno, termina arruinándolo. Parece que es parte de nuestro ADN también, ¿no? ¿Cómo le hace un músico como tú que ha hecho no solo éxitos musicales, sino que ha convertido en himnos humanos y de una sociedad tan diversa como la latinoamericana, parte de su inspiración, el ver que de pronto hay música que se convierte en un mero número de un playlist o parte de un algoritmo? ¿Es parte es parte del pleito cotidiano que se tiene en el proceso creativo o se deja totalmente al lado? No, mira, cuando la música o la escritura, no te digo el cine, pero otras artes, por lo menos lo que yo practico, que es a lo que me dedico, que es a escribir y a hacer música en principio, si bien adoro el cine y no se puede hacer en este momento, pero todo sucede en una habitación, en soledad. Entonces, las decisiones se toman en soledad. Uno define allí el carácter de un personaje, define el rumbo de una historia, define qué tipo de armonización va a utilizar en una canción, define la instrumentación, la duración de esa obra, si va a ser una canción o van a ser 20, si va a ser música instrumental para orquesta sinfónica o va a ser con una guitarra y una voz, o si va a ser una flauta y un arpa, qué sé yo. Todo eso sucede aquí adentro. Entonces, te diría que no sé qué les pasa a otros, a otras. A mí me sucede eso. Yo he vivido en una situación de permanente libertad en ese sentido, lo que tampoco es es una epopeya, quiero decir. Simplemente es haber abordado la tarea de poder vivir entre la suerte y la voluntad de forjar tu deseo. Entonces allí suceden cosas que a veces no sé si son tan buenas, en el sentido que, bueno, ok, haz lo que quieras. Entonces te encontrás con un terrible universo, un vacío. Bueno, como decía el loco Nietzsche, ¿no? Eh, Fui a ver el abismo y me vi a mí mismo también, ¿no? En un sentido. Entonces, el abismo tiene mi rostro, ¿no? Qué sé yo, en un sentido. Y por otro lado también tener yo tengo la capacidad de goce, ¿viste? Y la curiosidad del estudio, de poder conocer nuevas formas del lenguaje, investigar, de salirme, bueno, a ver cómo es la marinera peruana, ¿viste? O cómo es el bolero de Manzanero, cómo lo arma. Entonces ahí aprendes cosas y después dices, uy, mira, se parece al tango. Mira, o el 6x8 argentino se parece al peruano o al cubano, o los ritmos que vienen de África, que están del lado este del Atlántico americano. Bueno, casi todos
son parecidos, se acentúan diferentes, pero son muy parecidos. Entonces empezás a aprender cosas sobre la música popular, sobre el andar del lenguaje, estudiás también formas más complejas que vienen de la Europa, escuchás a los Beatles y descubrís cómo se armoniza un tema con 4 o 5 acordes y pueden ser tan hermosos como una pieza de Mozart. En fin, la música tiene todas esas posibilidades que eso sí te alegra la vida y te hace la vida más hermosa. Pienso ahorita que decías eso, que el tango argentino tiene esta parte en donde puede venir esta miseria desde el lumpen, pero siempre hay una luz de esperanza, mientras que luego hay canciones de las rancheras o las gruperas mexicanas en donde siempre es desgraciado. O sea, no hay, hay un destino fatal y viene hasta esta división en México en donde José No Alfredo creas, Jiménez. Gonzalo, no estoy tan de acuerdo, porque creo que el tango también es muy fatalista, el samba brasilero también lo es. Pero Eh, siempre tiene esa parte de hay un mañana, o sea, no, siempre hay no esta. todo, no todo, algunas piezas, pero en general son géneros con carga muy dramática y muy trágicas en muchos casos. Y entonces ahí yo te preguntaría, con tu conocimiento de la música a nivel mundial, ¿somos Sí. los latinoamericanos dramáticos? O sea, si vemos esta parte desesperanzadora a partir de nuestra música. No, no lo creo, yo creo que hay son maneras de estar en el mundo, diferentes momentos, coyunturas, ¿viste? Nadie inventa la tristeza, nadie inventa la alegría, no hay una música alegre. Yo me acuerdo cuando veníamos en los años 80 desde la ciudad de Rosario a Buenos Aires, cómo se nos caracterizaba a los rosarinos como tristes. Claro, porque Buenos Aires era una metrópoli glamurosa que estaba conectada con el mundo, y la revista Vogue y la Factory de Warhol y los esplendores de los intelectuales que habían pasado su vida en Europa, la gran mayoría de ellos. Entonces, bueno, ser triste estaba mal visto, o la tristeza del tango estaba mal vista. Entonces, o la tristeza rosarina de aquellos momentos, que tampoco era tristeza, sino que, por ejemplo, había momentos donde se frivolizaba mucho sobre tal cosa o tal otra, y no tengo nada contra ser frívolo, ni mucho menos. En un momento, bueno, yo escuchaba a Chico Buarque que hacía construcción y tenía 17, 18 años, y al piano me sentaba y hice un tema como sobre la cuerda floja, que habla de un tipo que está trabajando en un andamio y se suicida. Algo muy similar a lo que hace Chico. Entonces, hacer foco sobre esas cosas en aquel momento generaba como una especie de nerviosismo. Ay, esto es aburrido, esto es triste. Me parece que eso siempre están estas cosas avant-garde, ¿viste? O pretendidamente avant-garde, que intentan como adjetivar y decir que esto está bien y esto está mal en cada época, ¿no? Yo creo que nadie puede enfrentar la fuerza de la ranchera, la garra del bolero, del tango, del samba brasilero, del son cubano, o sea, de la cueca chilena, de la marinera peruana, del candombe uruguayo. No se puede decir que hay tristeza, alegría en tal o cual medida. En la vida y en el mundo son las dos máscaras, ¿no? La alegría y la tristeza. Y con eso se vive y se lleva adelante la vida como podemos, ¿no? Un famoso conductor de noticias en México me decía, ¿por qué los rockeros siempre sufren? O sea, yo escucho las canciones de rock y siempre hay una parte de sufrimiento. Y me viene a la mente alguien que sufría mucho con su composición, que era Leonard Cohen, y sin embargo, en una de sus canciones que yo creo que es más sufrida a nivel de visión de la ciudadanía, de la sociedad, sería The Future, y creo que tiene una línea extraordinaria que es, el amor es la única maquinaria de supervivencia. Y te escuchaba hace rato cuando hablábamos sobre que tú tienes tu barco con el cual estás luchando. Cupido también lo tenía y era el único soldado del ejército de Afrodita, y sin embargo siempre ha sido el más efectivo de todos. ¿Cómo ves tú el amor en estos tiempos de cólera? Bueno, el amor, qué palabra tan hermosa, ¿no? Eh, Llena de sentidos, ¿no? Creo que es la única fuerza a la cual acudir, digamos, ¿no? Con la cual uno puede vivir eh, cálidamente, eh, donde uno puede sentirse, donde uno se siente acompañado y puede acompañar al otro.
el amor ya no marital, que es con lo que siempre se habla, ¿no? La pareja, el amor, no, no, el amor de los hijos, el amor hacia el prójimo, el amor que acompaña, el amor del silencio también, ¿viste? Del abrazo, que ahora lamentablemente no podemos aplicarlo. Eh, pero creo que la idea del amor es profundamente bella, hermosa y que solo trae calidez a los corazones humanos, ¿no? Para terminar, Fito, porque el tiempo se me acaba, ¿qué es lo que vamos a ver, escuchar, sentir? ¿Qué has creado a partir de el amor, la ansiedad, de los sentimientos que han sucedido en este tiempo en esa biblioteca desde la cual me estás viendo esta mañana? Ok, vamos a lo concreto, porque después hay otros proyectos que se van a hacer más adelante, pero eh, si Dios quiere, y yo creo que va a querer, eh, la semana que viene estoy comenzando un proceso de grabación de 3 álbums. Uno de ellos está basado en gran parte de la obra de Roberto Arlt, que es un escritor extraordinario argentino de comienzo del siglo pasado, donde él hace casi un procedimiento de futurología sobre lo que iba a pasar en el mundo, pareciera escrito hoy el libro o los libros de él, ¿no? Eh, entonces, bueno, compuse sobre eso una obra de 1 hora 15 minutos, sinfónica para 64 músicos de orquesta, que fue pasada a papel por Ezequiel Silverstein, que es el director de la Filarmónica del Teatro Colón. Pero bueno, que yo armé con todos los teclados, hice sonar eso, y ahora lo primero que vamos a grabar desde Los Ángeles es a la Orquesta de Praga, eh, a una de las orquestas de Praga, tocando eso en directo y nosotros registrándolo en Los Ángeles. Terminado ese proceso de 5 o 6 días, paso a grabar otro álbum de 11 canciones, con banda en vivo. Van a grabar Guillermo Badalá, Abe Laboriel en batería, Juan Agüero, Diego Olivero y yo. Eso va a ser 3 o 4 días en East West, que es un gran estudio, un emblemático estudio Lo conozco. de Los Ángeles. Y después de ahí ya me paso al estudio de Gustavo Borner, a Igloo, ahí que es uno de los coproductores del álbum, y ya me quedo cantando y tocando algunos teclados en las próximas 2 o 3 semanas como mucho, y comenzando ya la mezcla de parte de los dos. Y durante julio voy a grabar un álbum de canciones con piano solo, que va a ser, supongo, mitad instrumental y mitad con letras, por supuesto, canciones con texto. Así que calculo llegar hacia mediados de agosto o fin de septiembre con estos 3 álbumes terminados que los cociné con mucho amor y con mucha dedicación durante todos estos meses, ¿no? Muy probablemente entonces te veremos en escenarios pronto. Yo te veré desde el público, pero con mucho gusto de ver que efectivamente este proceso creativo, tal vez un poco obligatorio, tiene estas contribuciones enormes para el público que está ávido de seguir viéndote, ovacionándote y siendo parte de su vida de por forma constante. Bueno, ovacionándome, no sé, a lo mejor algunos indignados tirarán algunas piedras, ¿no? Qué También modesto. serán bien recibidos igual, no hay problema. Pero ojalá el álbum de canciones, el Grupo Eléctrico es un grupo, es un disco bien potente, que habla sobre muchísimas cosas que están sucediendo ahora, que me parece que va a traer un poquito de luz y de calor a parte de la tribu. Fito Páez, muchas gracias por esta conversación, mucho éxito y toda mi admiración. Gracias a ti, Gonzalo, te mando un gran abrazo, que sea lo mejor para ti también. Muchas gracias, muy buenos días. Chao, buenos días.